Buenas tardes. Es todo un placer estar aquí en Toledo. Namasté para todos. Lo cierto es que hay un mundo que está implosionando. Hay un mundo que se está derrumbando de una manera veloz, que está enfermo. Y ese mundo es el mundo analógico, el mundo off. Y hay muchas pruebas de ello, entraremos después. Y luego hay un mundo, el mundo digital, el mundo no analógico, que está tomando unos niveles de capilaridad inmensos en todo el mundo. Hay un montón de hechos que atestiguan esto, de datos estadísticos. En este momento en el que todo el mundo parece hablar de Big Data y de Machine Learning y de algoritmos, que estamos entrando en una matematización de la sociedad. Bien, estamos entrando en una matematización de la sociedad, no olvidemos la parte cualitativa, no caigamos en un dataísmo, la patología del dato, no caigamos en ello. Hay muchas formas, muchas fuentes de sabiduría, muchas formas de aproximarnos a la realidad, al objeto que estamos analizando. Lo cierto es que hay más de 7 billones de teléfonos inteligentes. Corregiría, hay alrededor de 3 billones de teléfonos inteligentes, de smartphones, y el resto de dumb phones o teléfonos no inteligentes. Los primeros teléfonos móviles con los que empezamos a funcionar. Hay una distinción clara. Por tanto, esto ya genera una gran distinción con el mundo exclusivamente analógico, donde teníamos teléfonos que estaban conectados a la red vía cable. Esto produce un cambio tremendo y es parte de lo que es este mundo nuevo digital que está tomando una dimensión tremenda. Tan tremenda que muchos lugares del mundo están siendo urbanizados gracias a los teléfonos inteligentes, a Internet como base y a todo el ecosistema que ha producido Internet, que sin duda será considerado, yo no lo veré, pero como la revolución más importante de toda la humanidad. Pero no solo por el hecho en sí de Internet, que crea una gran fisura entre un mundo y otro, sino por todo el ecosistema que está dando lugar a Internet y lo que está por venir, la famosa inteligencia artificial. Seguimos analizando. Tenemos alrededor de 200.000 millones de objetos ya conectados o casi, faltarán algunos pocos por conectarse en el año 2020. Estamos hablando de una nueva concepción donde el cliente, el usuario, el ciudadano, debería ser, debido a estos avances tecnológicos, el centro de todos los estadios de la cadena de valor de las empresas, el centro de las ciudades, el centro de los comercios. Debería ser el centro y que reclama ser apropiadamente servido y no infraservido. Hay muchos pensadores que están hablando de que ya estamos enfrentándonos a la cuarta revolución industrial, sobre todo cuando ya pasamos a la parte de la inteligencia artificial, algoritmos que van a ser capaces de evitar la colisión de los coches. Pero la realidad, y por eso creo que es importante el lema de TED, ¿no? La revolución personal, al final da igual estos cambios que pensadores, tecnólogos, filósofos, empresarios, emprendedores están impulsando. Lo importante para que se produzca un verdadero cambio es la revolución interior. Porque a pesar de todo lo que estamos constatando, de todos estos avances tecnológicos y científicos, que no olvidemos que son irreversibles, a diferencia de los cambios sociales, en los que puede haber involución, la brecha que crea un descubrimiento científico o tecnológico queda ahí para siempre. Se puede ocultar, se puede demorar, pero ya está ahí. Ya se ha descubierto una vacuna para una enfermedad. Ya se ha descubierto un dispositivo que hace una serie de cosas o un robot que hace otras. Eso es irreversible. Pero lo que dificulta realmente esto es ver lo que sucede hoy en día en las ciudades. Tenemos imágenes como estas que están detrás de mí, que indican masificación en la ciudad.
Masificación en los comercios, masificación en los aeropuertos, colapso, colapso, colapso. Sobre todo en las ciudades. El siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades y de los continentes, de los grandes espacios, con tamaños similares a los de China. Por eso hay mucha gente que habla hasta incluso de espacios panibéricos, precisamente porque estos continentes, el continente asiático, cuando mira hacia otras partes del mundo, no mira cosas pequeñas, no quiere tratar con cosas pequeñas, no quiere impulsar o invertir en cosas pequeñas, quiere impulsar grandes espacios. Por tanto, no tiene mucho sentido en este momento estar impulsando la creación de nuevos estados-nación. Y esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo en las ciudades, donde se produce la mayor concentración de estos gadgets, de teléfonos inteligentes, porque está la mayor parte de la población, más del 50% de la población mundial. Ya estamos cerca de que el 80% de la población mundial esté viviendo en ciudades. ¿Y eso qué quiere decir? Que o hacemos una optimización de los recursos o realmente esas ciudades, esos continentes, no van a ser sostenibles. Es decir, no vamos a durar. Y ya ha habido otras civilizaciones en el pasado que han perecido previamente antes de un cambio climático, como por ejemplo la civilización maya. Y también eran avanzados para esa época tecnológicamente. De otra manera nosotros, pero eran muy avanzados. Cuidado con esto, cuidado con no utilizar las herramientas que tenemos, si hay otras que alguien me los diga, las herramientas tecnológicas que tenemos para hacer un mejor uso y aprovechamiento de los recursos, una mejor asignación de los recursos. Mucha gente, recursos limitados, hay que utilizar herramientas para cambiar esta situación, una vez más, de colapso, de masificación, que son llamadas también de atención para potenciales actos terroristas. Tenemos que manejar mucho mejor los flujos tanto de información como de personas. Y esto lo puede hacer la tecnología. Lo cierto es que a día de hoy no lo estamos utilizando. Posiblemente es un problema de mentalidad. Posiblemente lo que existe, una vez más, es una desconexión entre una minoría de la población que, con mayor o menor efectividad, está empujando unos cambios y los legisladores, los reguladores, otro tipo de actores que no están empujando esta revolución digital tecnológica que nos va a permitir una mayor eficiencia, que nos va a permitir, sobre todo, liberar tiempo, dinero y recursos. En estos momentos, 8 billones de norteamericanos están desperdiciando muchísimo tiempo dentro de las ciudades. ¿Y por qué lo están haciendo? Lo están haciendo porque no hay una compensación, no hay una coordinación. Los avances tecnológicos están ahí, sin embargo, las infraestructuras no se están cambiando al mismo ritmo. Podemos hablar de sistemas IoT, de sistemas inteligentes, podemos decir sistemas de datos no distribuidos, un NoSQL Server, un Mongo, y ya tenemos un sistema IoT. Pero ¿realmente estamos preparados para que haya una comunicación en tiempo real, una transferencia de conocimiento en tiempo real, que es una de las grandes fuerzas de Internet, como lo fue en su día la imprenta, que permitió la transferencia de conocimiento, que permitió que Shakespeare escribiese sus obras porque había podido leer a Cervantes? ¿Están las ciudades preparadas? ¿Tenemos la conectividad? ¿De quién depende esta conectividad? Tenemos los dispositivos, tenemos Internet, no tenemos la conectividad 5G para que esto ocurra, no tenemos las infraestructuras adecuadas para que pueda haber una conexión de estos dispositivos, que los edificios hablen con los teléfonos, que las personas hablen con los edificios. ¿Esto es posible? ¿Por qué está siendo tan complicado? Una vez más, por la desconexión empresa, empresarios, reguladores y actores políticos, que son los que tienen que empujar este cambio. Lo que los usuarios y clientes no pueden tolerar más es que en ciudades como Roma, como Bogotá, se pierdan alrededor de 208 días de nuestras vidas, mayormente porque estamos metidos en atascos, porque estamos colapsando, porque hay retrasos, porque hay demoras. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta.
Cuando estamos acelerando, por un lado, las comunicaciones a través de las mensajerías, a través de los servicios de mensajerías, estamos acelerando las transacciones electrónicas, los pagos, ¿cómo es posible que después colapsemos dentro de la ciudad? ¿Cómo es posible que actualmente, teniendo la posibilidad de soluciones diferentes de movilidad, se esté generando mucho más tráfico? Una vez más, un problema regulatorio. Está bien que tengamos aplicaciones que, utilizando el GPS, geolocalizan al cliente A, que es el taxista, o el conductor, con el cliente B. Todo esto hace la ciudad más sostenible. ¿Por qué? Porque en vez de estar vagando ese vehículo por las calles, a la persona que demanda el vehículo en un sitio se le manda el más cercano. Y todo esto está controlado por algoritmos. Eso es mucho mejor, aunque menos romántico, que levantar la mano de repente y esperar a que un taxi te recoja. Y es mucho más efectivo y menos costoso que llamar a un call center, porque ahí tenemos una serie de intermediarios que hacen que este proceso no sea transparente. Cuando lo utilizamos a través de una emisora, no es transparente. No vemos lo que pasa, el cliente no está en el centro de la cadena de valor, por tanto no está empoderado, que es lo que hace la tecnología. Y se siente muchas veces infraservido. ¿Por qué, teniendo estas soluciones en muchas ciudades, aunque en otras se les expulse, por qué teniendo estas opciones sigue habiendo tanta polución, tanta contaminación? 8 millones de personas mueren al año exclusivamente por la polución. Muchas de ellas también mueren por el ruido o tienen fatiga nerviosa o estrés debido al ruido que es superior a 50 decibelios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que uno de los fundamentos para que estas soluciones móviles digitales puedan hacer su trabajo es la reducción del uso del vehículo privado. Pero si todavía encontramos familias o unidades familiares o centros de trabajo en donde todo individuo tiene un coche y maneja un coche y va y se mueve en la ciudad con un coche de 4 personas, aunque solo esté él, la combinación de esta modalidad, que no se está reduciendo considerablemente, más nuevas soluciones de movilidad que para poder sobrevivir, para poder crecer, para poder sostenerse como empresa, tienen que utilizar, por ejemplo, soluciones o estrategias de gamification o de marketing utilizando descuentos, está haciendo que muchas personas al final acaben no utilizando el coche particular, a lo mejor, pero utilizando estas soluciones de movilidad con descuentos para ir a por el pan, para moverse 200 metros. Entonces, al final, ¿cuál es el problema? Es un problema, al final, de mentalidad, de revolución interior, de saber y cuestionarnos qué tipo de consumo hacemos, porque ese consumo es el que está definiendo la sociedad, sea analógica o digital. Pero ciertamente, aunque el consumo no sea el adecuado utilizando soluciones digitales, al menos podemos reducir el impacto. Cosa que si unimos un consumo desaforado sin soluciones digitales que optimicen las transacciones y el tránsito, al final lo que llegamos es al colapso y a desperdiciar nuestra vida, gran parte de nuestra vida, interciudad, dentro de la ciudad o buscando aparcamiento, que ya es ridículo tirarse 20, 30, 40 minutos en las grandes ciudades simplemente para buscar aparcamiento cuando ya has llegado a tu destino, con lo que genera eso. ¿No será más inteligente utilizar en el futuro, preparar la ciudad? Hay que prepararlo también desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, para que solo los coches autónomos se muevan por la ciudad y cuando dejen una persona esté todo conectado matemáticamente para que otra persona suba y use el coche, etcétera. ¿No será mucho mejor esto? Que no haga falta que estos coches tengan que realmente aparcarse. ¿No será mucho mejor esto? Bueno, muchos insisten en quedarse donde estamos en este momento, que donde estamos es esto. Estas fotos no son cuadros, son fotos reales en la mayor parte de los lugares y las ciudades del mundo. Por tanto, y para terminar, sería muy interesante que hiciésemos todos un esfuerzo para transformar nuestras mentes en growth minds, en mentes que están constantemente compitiendo con sí mismas, que se están autosuperando, que están afrontando una revolución que permita o que sea buena o sea en aras del interés general. Trascender los intereses particulares en intereses generales.
Si tenemos esta revolución interior y realmente utilizamos estas herramientas tecnológicas que hemos descubierto entre todos, estoy convencido de que liberaremos tiempo, liberaremos recursos y conseguiremos tener ciudades sostenibles. En nosotros está que empujemos también a las administraciones, a los reguladores, para que se informen, para que se documenten y sean capaces de generar algo que tuvimos en el siglo XVIII, el más importante, el contrato social de Rousseau, y desde ese momento parece ser que no hemos logrado entendernos. Un contrato social que incluya la tecnología, que trate temas como la igualdad, que trate temas como la seguridad y la libertad, pero introduciendo estos nuevos avances tecnológicos y científicos, poniéndolos, y eso es importante, para eso está la regulación, poniéndolos realmente al servicio de los ciudadanos, ayudar, liberar a los ciudadanos y empoderar a estos ciudadanos. Esto es algo que tenemos que hacer junto con una comparación, un benchmarking de lo que sucede ahora con lo que ha sucedido en el pasado. Aquí tenemos a un gran arquitecto que dentro de poco va a hablar. Y es una cosa que muchas veces no se dice. Se habla de los coches inteligentes, de las aplicaciones, pero no se habla de los edificios. ¿Es que los edificios no son importantes dentro de las ciudades? Pues es increíble que si nos fijamos en muchas ciudades, la mayor parte de los materiales que seguimos utilizando son materiales que ya se utilizaban en el Imperio Romano. Bueno, alguno habrá que seguir utilizando, puede ser, podemos seguir utilizando, pero todos, no hay un problema a lo mejor con el tema de la eficiencia energética por utilizar cierto tipo de materiales. ¿Es que no hay otros materiales que puedan reforzar esta idea de ciudad conectada, de ciudad eficiente, de ciudad efectiva? Estoy convencido de que sí. Pero una vez más, hay reguladores, hay legisladores que no están aquí. Y el resultado es el colapso, la masificación, las colas, tráfico, ruido, polución. En pleno siglo XXI tenemos que intentar evitar este tipo de imágenes que lo único que hablan es de que, desde luego, estamos muy lejos de tener momentos de felicidad. Muchas gracias.